En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Conoces el adagio, haz el bien, apártate del mal y tendrás paz? Veamos qué puede significar esto a la luz del Evangelio. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó en su fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré todo lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en esta lectura continuada del Evangelio de San Marcos vuelve a aparecer Juan. Ya hemos venido hablando lo importante que es esta figura en la vida del Señor Jesús. Este personaje era su primo. María era prima de Isabel, la mamá de Juan. De tal manera que ciertamente no eran primos hermanos, pero sí eran familiares. Y hemos mencionado cómo Juan es el fiel testigo, el fiel amigo de Jesús, el precursor, el que lo anuncia, el que lo bautiza ahí en el Jordán. Y recordamos cómo San Marcos nos dice que que cuando Juan es encarcelado, el Señor Jesús comienza su ministerio. Bueno, el relato de hoy nos habla de la muerte, del martirio de Juan el Bautista. El primer mártir antes de la resurrección de Jesucristo. Él ofrendará su vida por el Evangelio. Pero mientras que de Juan efectivamente se nos dice que él era un hombre recto y santo, es decir, era un hombre que efectivamente está viviendo la injusticia humana, padecerá toda esta maldad de Herodes, de Herodías, de una familia y de una corte que son corruptas. Sin embargo, podemos recordar cómo Juan es efectivamente un hombre que tiene paz. Así lo señala San Marcos. Era recto y santo. Mientras que en el caso de Herodes, encontramos un hombre que vive atado
a su riqueza, a su poder, a su fama, a los vicios. Y entonces recordamos lo que hace unos días el Señor Jesús nos decía: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Herodes no tiene paz. También recordábamos cómo el Señor Jesús nos decía: el que quiera venir en pos de mí, que me siga, que tome su cruz de cada día. Herodes tuvo la oportunidad de escuchar al Señor Jesús de muchas maneras, entre otras a través de Juan, pero él se hizo sordo a la voz de Dios. Sí, le gustaba escuchar a Juan, pero no se convertía hacia el Señor. Ayer hablábamos de la conversión, volver la mirada hacia Jesús. Si Herodes hubiera vuelto su mirada hacia Cristo, si se hubiera convertido ante el mensaje de la buena nueva, hubiera experimentado en su corazón una liberación. Una liberación para las cosas, diríamos, del mundo, pero la salvación efectivamente hacia la vida eterna. Habría dejado de vivir en medio de tanto lujo para entonces compartir su riqueza con los demás. Podría haber vivido no angustiado por los errores y los pecados del pasado, sino podría, como Juan, haber vivido con una vida recta. Fíjate que quizás no siempre nosotros valoramos lo que significa tener la paz del Señor en nuestros corazones. Y hoy quizás podríamos hacer una reflexión sobre nuestra propia vida. Y allí contamos en el volver nuestra mirada hacia el Señor con el sacramento de la reconciliación. ¿Hace cuánto tiempo que no te confiesas? Disfruta de la paz del Señor. Acércate a confesar. Podríamos pensar cómo volvernos hacia el Señor Jesús es también comulgar. ¿Hace cuánto tiempo que no comulgas? Practicas y procuras practicar la confesión y la comunión. Pero no solamente nos quedamos con esta, diríamos, participar de estos sacramentos, sino del testimonio de vida. Herodes es un antitestimonio y tristemente hoy también encontramos muchos antitestigos de la humanidad, de la verdad, de la justicia y ciertamente alejados de Dios. Por eso, hoy cada uno de nosotros podríamos recordar este adagio que mencioné al principio: haz el bien, apártate del mal y tendrás paz. Pedir la paz del Señor en nuestros corazones. Pedir por la conversión de aquellos que están alejados del Evangelio. Pero definitivamente el de querer anhelar vivir en la paz del Señor. Y hacer todo lo que está de nuestra parte para que esto sea una realidad. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero.